Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Romani. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos, hermanos. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que usted esté tomando su lección cristológica. Para mí la mayor fiesta es la Pascua, ya les he dicho, para mí la mayor alegría del cristiano católico se llama Pascua, se llama resurrección. Por eso durante todos estos 50 días que hemos pasado, yo pues les decía, ¿no? Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. O les decía, sigamos con alegría, no estemos tristes, no nos cansemos. Yo les incitaba y les decía que celebráramos la Pascua del Señor, porque es la fiesta más grande. Hoy lunes estamos celebrando, la iglesia dedica el lunes siguiente a Pentecostés a la Virgen María, vista como María, Madre de la Iglesia, o conocida como la Matriarca María, Madre de la Iglesia. Por eso la lección que hoy voy a tocar se llama lección 18. Jesús resucitó. Con esta lección hoy yo pretendo que cerremos estos 50 días de Pascua de alegría, en donde usted y yo como católicos tenemos que afirmar y tenemos que defender esta verdad de fe. Cristo resucitó. Y no nada más hablarla, también vivirla, también defenderla y celebrarla. Antes de iniciar propiamente ya en la materia, yo quiero agradecer y quiero mandar un saludo muy grande a algunos hermanos que la vez pasada, el lunes pasado en la lección cristológica, me hicieron favor de mandarme un donativo ahí por el superchat. Yo agradezco muchísimo. Yo de verdad, todo eso que ustedes dan, lo vamos juntando y poco a poquito vamos comprando pues los medios que necesitamos, desde micrófonos con cable, micrófonos inalámbricos, este celular con el cual estamos grabando, el tripié, otras cosas, ¿no? Ahorita estamos en búsqueda ahí se me fue el nombre, de un aparato para que salgan más claras las imágenes y para que no se vaya la voz. Y todo eso lo logramos gracias a ustedes, a los que van mandando en el superchat o los que vía WhatsApp me escriben, oiga padre, yo no sé mandar en superchat, para mí es más fácil mandarlo a una cuenta. Y les respondo por el WhatsApp, muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy muy contento, yo estoy muy agradecido, pero muy agradecido, porque yo veo que ustedes se unen a este proyecto. Yo estudio, yo leo, yo trato de sintetizar, de explicar, pero si no fuera por todos ustedes que se unen, que nos apoyan en este proyecto, pues yo creo que estaría frito, porque pues yo no tengo los medios para llevar este proceso. Hay que pagar internet, los que me ayudan aquí a grabar, pues también hay que darles algo, ¿no? Porque es evangelización, pero todos le tenemos que entrar. Y eso es gracias a ustedes. Por eso yo no me voy a cansar de agradecerles por todo lo bueno que hacen con nosotros, y eso a mí me ayuda a que yo les siga echando ganas, a que yo siga leyendo los temas, yo los siga preparando, los siga sintetizando y los sigamos compartiendo con ustedes. Bueno, pues terminó la Pascua, ya terminamos la Pascua y concluimos la Pascua con este tema, lección 18, curso de Cristología. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Comenzamos con una afirmación diciendo: Jesucristo resucitó por su propio poder, por ser Dios. Nadie vio a Cristo resucitar, pero Él dejó unos signos. Esto es muy interesante. No es que alguien haya visto cómo Jesús resucitó. De hecho, no, la palabra de Dios no nos dice, ¿no? Entonces Jesús primero levantó una mano y luego levantó la otra y se enderezó y se puso de pie. No, nadie vio a Jesús resucitar, nadie.
Pero lo que sí creemos es que Cristo resucitó. Entonces los grandes pensadores que no creen, luego me podrían decir, ¿no? A ver, entonces, si nadie vio a Jesús resucitar, ¿cómo es posible que digan que Jesús resucitó si nadie lo vio? Porque hoy estamos tan acostumbrados a la ciencia experimental, ¿no? Si me lo compruebas, te lo creo. Compruébame que Jesús resucitó y entonces te lo creo. Eso es como que la ciencia es de hoy en día. Demuéstramelo y te lo creo. Bueno, Jesús, nadie lo vio a él resucitar, ¿sí? A Jesús nadie lo vio resucitar. Pero sí dejó unos signos que dan testimonio de su resurrección. Eso sí. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de dos signos que dan testimonio de la resurrección. Primero, el sepulcro vacío. Segundo, las apariciones. Miren, no todo lo que se demuestra, no todo para ser creído tiene que ser demostrado. Cuidado con eso. Esto es filosofía, porque muchos luego pueden pensar, demuéstramelo y te lo creo. A ver, entonces, yo te pregunto, tú, contéstame, tú que estás viendo hoy esta lección cristológica, ¿eres una persona inteligente? A ver, contéstame. Me dices que sí. Ahora yo te digo, demuéstrame que eres inteligente. ¿Cómo me lo demuestras? O otra cosa, ¿la inteligencia existe? Me vas a decir que sí. Ahora yo te digo, demuéstrame la inteligencia. No se puede demostrar porque no todo tiene que ser comprobable. Por eso ante esa falsa idea de que si yo no lo compruebo, no lo creo, a Jesús nadie lo vio resucitar, pero creemos que resucitó porque, repito, tenemos dos signos que dan testimonio y muestran la resurrección de Cristo. El primero, el sepulcro vacío. El segundo, las apariciones. ¿Por qué el sepulcro vacío? Porque ¿dónde estaba el cuerpo del Señor Jesús? No estaba. Entonces, si Jesús había muerto y su cuerpo lo habían depositado en un sepulcro y de repente el sepulcro está vacío, es que el cuerpo ya no está. Aquí tenemos dos alternativas. Uno, para los grandes pensadores que luego todo atacan. Cualquiera podría decir, se robaron el cuerpo de Jesús. Nosotros decimos, no se lo robaron, resucitó. Entonces, ¿qué podemos decir para aquellos que dicen que se robaron el cuerpo de Jesús? ¿Qué podemos decir? Bueno, vamos a decirle lo siguiente, A ver, aquí tengo en el texto hay algo muy interesante. Sepulcro vacío. Aparece, primero que nada, aparece en todas las fuentes de los evangelios, en los evangelios y Nuevo Testamento. No hay testimonio más unánime, es lo que les decía. Los evangelistas y las cartas de San Pablo coinciden en esto: Cristo resucitó. Para los que dicen, yo si encuentro el sepulcro vacío, yo luego pienso que se robaron el cuerpo del Señor Jesús, les doy la siguiente explicación. El sepulcro vacío tiene dos explicaciones. Dos. O alguien se llevó el cadáver o Cristo resucitó. ¿Cuál cree usted? Yo, católico, creo que Cristo resucitó. Pero los que no son muy de fe van a decir, no, se robaron el cuerpo. Bueno, el cadáver, luego van a decir, se lo robaron los enemigos de Cristo. ¿Sí? Se lo robaron los enemigos de Cristo. El cadáver no lo robaron los enemigos de Cristo. No lo robaron. Pues imagínense, al correrse la noticia de la resurrección, la mejor manera de refutar hubiera sido, aquí está el cuerpo, ¿no? Si eso no hubiera sido cierto, si la resurrección de Cristo no hubiera sido cierto y se hubieran robado el cuerpo del Señor Jesús, pues luego hubieran dicho, no es cierto, aquí está el cuerpo y Cristo no resucitó. Pero para nosotros creemos que el Señor resucitó porque no estaba su cuerpo y porque ese es uno de los signos que manifiestan la resurrección de Cristo. Segundo signo, las apariciones.
Las apariciones son después de la resurrección, primero a sus discípulos, ¿sí? A sus discípulos, a los apóstoles. Estaban encerrados en el cenáculo, allí se les aparece primero, aunque no estaba Tomás. A los 8 días se le vuelve a aparecer y ya estaba Tomás. Y de allí siguen otras apariciones. Estas apariciones dan testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Los discípulos vieron a Jesús resucitado? Sí. No le vieron mientras resucitaba. Nosotros creemos a los discípulos, creemos lo que ellos nos dicen y creemos que ha sucedido lo que nos narran. Hasta el día de hoy, año 2022, esta noticia de la resurrección de Cristo es una noticia alegre. Desde el año 33 hasta el año 2022 en el que estamos, si esa noticia no hubiera sido importante, esa noticia con el paso de los años hubiera desaparecido. Pero, como es el centro de la fe, la resurrección del Señor, esa noticia se sigue manifestando. Entonces, mis hermanos, las personas que han experimentado en su vida este suceso de ver a Jesús resucitado, de escuchar la noticia, los discípulos de Jesús que no tenían ningún interés científico de comprobar ni de demostrar la resurrección del Señor, no desean dar a conocer cómo ocurrió la resurrección. Lo que ellos desean dar a conocer es que Cristo resucitó. Eso es lo que ellos buscan, los apóstoles. No tanto demostrar o enseñar cómo Jesús resucitó, no. Los apóstoles lo que buscan y quieren es demostrar que Cristo está vivo, porque se les ha aparecido a ellos. De todo esto entonces sacamos esta conclusión, ¿sí? Y es la frase más interesante del curso de Cristología. Hoy la digo, en la lección número 18 digo la frase más interesante de este curso de Cristología. La resurrección de Jesús es el hecho central del cristianismo. Óigalo. La resurrección de Jesús es el hecho central del cristianismo. ¿Para qué? Primero, para la fe. Yo, cristiano, aumenta mi fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque con la resurrección se confirma la divinidad de Jesús. Jesús es Dios y afirmamos que es Dios porque resucitó. Si Jesús solamente hubiera sido un hombre, no hubiera resucitado. Como Lázaro. Lázaro necesitó de la ayuda de Jesús para levantarse, porque Lázaro era un hombre. Pero Jesús, por su propia fuerza, se levanta, porque Él es Dios. Entonces, esto aumenta nuestra fe, la resurrección de Cristo. Él es Dios. Segunda, para la visión de Cristo, podemos ver a Cristo en una visión global. Solo la resurrección de Cristo nos permite tener una visión completa de Cristo y ver que Él no fue derrotado, venció a la muerte. Después de todos los milagros, después de todas las predicaciones que Jesús hizo, como que el culmen es ver a Jesús que se levanta y vence a la muerte. Tenemos una visión de Cristo global, general. 3. Una visión de la vida cristiana. ¿Por qué? Además, el cristiano todos los días sufre enfermedades, sufre dolores. Todo el cristiano va cargando la cruz de cada día. Pensar en la resurrección de Cristo, entonces, gracias a la resurrección, el cristiano ve la vida del futuro con optimismo, viendo que después de esta vida temporal, que va a pasar de unos
20, 30, 50 años, los años que Dios nos dé a cada uno, después de esta vida temporal, tenemos y esperamos una vida en la resurrección gloriosa de Cristo. Por eso vemos el futuro con optimismo. Y vamos a ver San Pablo cómo dice, ¿no? Para mí la muerte es Cristo. Para mí la vida es Cristo, perdón. Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. ¿Por qué razón? Porque Él está viendo, justamente está viendo en la resurrección un futuro de esperanza para todos nosotros. Entonces, vamos avanzando. Las primeras comunidades cristianas, los primeros cristianos, afirmaban que Jesús ha resucitado de entre los muertos. De hecho, la palabra de Dios, hoy voy a citar varios textos, porque son muchos los textos los que hablan de la resurrección de Cristo. Es como la noticia más grande. Búsquelo ahí en su casita usted, por favor. Hechos 2, del 23 al 36. Hechos 3, del 12 al 26. Primera de Pedro 1, 21. Romanos 4, del 24 al 25. Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 22. Romanos, capítulo 6, versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lucas, capítulo 24. Versículo 34, Primera de Colosenses capítulo 16, versículo del 21 al 23. Hay muchos textos que van a dar testimonio de la resurrección de Cristo. Hay muchos. Por eso, la primera comunidad cristiana, lo que ellos anunciaban justamente es esto. Es la resurrección de Cristo. Y hoy en día es lo que tenemos que anunciar. Es lo que tenemos que anunciar. Cuando vamos a nuestras iglesias, a nuestras parroquias, capillas, entramos y al centro tenemos un Cristo crucificado. Pero acuérdese que para que haya resurrección tiene que haber muerte. Por eso, al ver la muerte de Cristo en la cruz, nos conecta, nos lleva a la resurrección. Y dentro de la misa, en el culmen de la consagración, decimos, ¿no? Acuérdese usted, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anuncio tu muerte, pero proclamo tu resurrección. Entonces allí, al proclamar la resurrección, está la gran noticia, la gran noticia. ¿Son históricos los relatos de la resurrección de Cristo? ¿Son históricos o no son históricos? Ya mencioné los textos. Ahora la pregunta es, ¿son históricos los relatos de la resurrección de Cristo o no? ¿Son históricos? Sí, porque Cristo vivió en una época histórica. Fue un hombre, estuvo en una casa, tuvo una familia, murió y también ese hombre resucitó. Y entonces la noticia de la resurrección comenzó a expandirse en el año 33. Por eso sí es un relato histórico, sí lo es. La resurrección de Cristo es algo inimaginable para la mentalidad judía, porque solo la esperaban al fin de los tiempos. Pero sucede en Cristo. Ahora, otra cosa como relato histórico, fíjese nada más. Los primeros testigos de la resurrección son mujeres, es una mujer, María Magdalena, una mujer pecadora, una mujer que dice la palabra de Dios, algunos teólogos habían sacado de ella 7 demonios. Pero en aquel tiempo, cuando en la sociedad judía una mujer daba algún testimonio, no tenía valor. Por eso, primero María Magdalena da testimonio. Sí, es la primera
en dar testimonio de la resurrección de Cristo. Pero después, los apóstoles también van a dar testimonio. Y ellos, como son varones, su testimonio para la época judía era más creíble. En la lección pasada les comentaba algo que es un problema teológico cuando hablábamos de la resurrección de Cristo y de la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, les decía que el primero en resucitar de entre los muertos debe ser Cristo. Y eso es cierto, vamos a entenderlo. Cuando hablamos de Lázaro, cuando hablamos del hijo de la viuda de Naín, que Cristo los levantó, la resurrección de Cristo es muy distinta a la resurrección de estos personajes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Lázaro o el hijo de la viuda de Naín, ellos se levantaron, sí, resucitaron, sí, pero, ahí está la clave, para volver a morir. Ellos volvieron a morir, sí, murieron, sí. Por eso, más bien a algunos teólogos no les gusta mucho hablar de la resurrección de Lázaro. Más bien ellos hablan de que Lázaro estaba durmiendo, nada más, pero no estaba muerto. Y que el primero en resucitar tiene que ser Cristo, y ciertamente lo es. Cristo resucita, pero resucita para ya no morir. Y eso hace una gran diferencia entre la resurrección de Lázaro o la resurrección del hijo de la viuda de Naín y la resurrección de Cristo, porque Cristo, una vez que se levanta de la muerte, ya no muere. Y con Lázaro y el hijo de la viuda de Naín sí mueren. La resurrección de Cristo entonces es muy diferente. Tampoco se trata de una reencarnación propia del budismo, porque nosotros no creemos en la reencarnación o el hinduismo. Menos aún fue el mero recuerdo de que Jesús solamente se levantó y ya. No, fue una resurrección real. Cristo se levantó realmente, sí, resucitó realmente. Es más, con su resurrección Jesús nos ha dicho que el pecado y la muerte pueden tener la última palabra. Claro. A ver, hermanitos, si alguno de nosotros o alguno de los que están viendo esta clase de cristología, esta lección cristológica, son de los de que no saben ni lo que creen, porque hay mucha gente que está bien confundida, que en sus casas siguen teniendo respeto y culto a la muerte, y que tienen una imagen ahí, que le ofrecen velas y que le ofrecen flores y no sé qué tantas cosas. Escuche lo que le estoy diciendo. Cristo resucitó, se levantó, aplastó a la muerte. Si la muerte hubiera tenido dominio sobre Cristo, Cristo no hubiera resucitado. Pero el Señor al resucitar aplasta a la muerte. Por eso la muerte no tiene ningún poder, no tiene ningún dominio. Y decídase, crea en Cristo. No es posible que haya católicos que sigan teniendo mucha confusión en estos temas. Repito, si Cristo no hubiera resucitado, yo le creería que usted le está dando culto a la muerte, porque entonces la muerte aplastaría a Cristo. Pero no, Cristo se levantó y Cristo aplastó a la muerte. Por eso nosotros creemos en la resurrección del Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay tanta gente que le cuesta mucho trabajo creer en la resurrección de Cristo? ¿Por qué hay tantos católicos aguados, tristes, que no celebran la resurrección? ¿Por qué? ¿Por qué muchos nada más como que, bueno, sábado de gloria y punto, se acabó la misa de la vigilia pascual y eso fue todo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hoy tenemos muchos obstáculos debido a nuestra mentalidad materialista. El mundo está en esa la mentalidad materialista, pragmática, la mentalidad hedonista, la mentalidad utilitaria, relativista, consumista. Ahí estamos. Prácticamente usa y tira. Disfruta que la vida se va a acabar. Esa es una mentalidad hedonista, materialista, relativista. El hombre de hoy se quiere quedar en los límites materiales y temporales. Nada más. Y lo escuchamos, ¿no? Disfruta que la vida se va a acabar, hombre. ¿Qué tanto es tantito? Aprovecha, ahorita nadie te ve. Disfruta. ¿Cuántos años vas a vivir? Aprovecha. Piensa que todo acaba con la muerte. Ahí estamos.
Piensa hoy en día el hombre que si no aprovechas hoy que tienes vida, todo se acaba con la muerte. Y por eso le cuesta creer mucho en la resurrección. Pero una persona que cree en la resurrección, óigalo bien, su mentalidad está fijada en la resurrección de la cual Cristo participó y de la cual nosotros también podemos participar. Y entonces ya no nos dejamos llevar por el materialismo, ni por el hedonismo, ni por el placer, ni por el libertinaje, ni por el usa y tira, sino en vistas a la resurrección. Por eso, mis hermanos, concluyo la fiesta pascual con este tema en esta lección cristológica. Cristo resucitó, porque es la mayor alegría. Y los domingos nos reunimos en el día en que Cristo ha vencido la muerte sobre el pecado. Por eso nos reunimos los domingos y celebramos a un Dios vivo. Ojalá, mis hermanos, que así sea. Ojalá que estos 50 días que hemos pasado, ojalá que los haya vivido así. Ya ahora vamos a pasar al tiempo ordinario en donde vamos a ver la vida, vamos a seguir recordando la vida pública del Señor Jesús, momentos importantes. Pero no se le olvide, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Muchísimas gracias por el tiempo que ustedes se dan en ver estas lecciones. Cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí estoy a la orden. Ya saben el WhatsApp, y si no se saben el WhatsApp, se los repito. 756-108-2309. 756-108-2309. Alguna cosa, algún mensaje, alguna oración, algún saludo, allí lo esperamos con gusto. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos. Seguimos en las clases, en las lecciones cristológicas, aprendiendo del Señor Jesús. Muchas gracias a los que me apoyan, a los que nos apoyan en el canal, a los que se suscriben, a los que nos envían algún donativo. Mil gracias. Dios se los pague. Yo no tengo cómo pagarles, pero mi oración, cuenten con ella. Bendiciones, que la pasen muy bien.